Bien, voy a actualizar acá la pantalla. Y vamos a comenzar primero con base de datos de celular y luego farmacia central oeste. Base de datos de Netflix, quedaría de tarea. Entonces, tenemos base de datos celular. Vamos a abrirlo. Nos pide crear una base de datos nueva, la cual se va a llamar celular. Así que vamos a poner access. Recordemos siempre de buscar dónde queremos almacenarlo. Y ahí le vamos a poner celular. A ver, celular o... sí, celular. Una vez que le colocamos el nombre y sabemos perfectamente dónde va a quedar almacenado, le ponemos crear. Recordemos siempre también este detalle. La tabla que me muestra Access, esta tablita no la vamos a estar haciendo. Por lo tanto, siempre la cerramos. No la vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es crear de cero las tablas necesarias. Vamos a checar un poquitito más. Ahora sí. Tengo por un lado la tabla bono, después la tabla compañías y después, por último, la tabla de clientes. Así que vamos a empezar con la primera tabla. Me voy a crear diseño de tabla y vamos a poner ID de abono, tipo de abono, monto mensual, día de vencimiento mensual. En ID de abono me va a decir que es del tipo autonumérico o autonumeración. El tipo de abono es texto o texto corto. El monto me dice moneda. Y acá en día de vencimiento, a diferencia de como veníamos trabajando las fechas que utilizábamos, el tipo de dato fecha, hora, en este caso me dice que tengo que usar un número. ¿Por qué un número? Porque acá no me dice una fecha de vencimiento, me dice solamente día de vencimiento. O sea que voy a tener que poner un número nada más. En la fila de tipo de abono, en la columna de descripción, me aparece esta leyenda que dice fijo-prepago. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la información que después vamos a cargar dentro de la tabla. O sea, vamos a decir fijo tanto monto y prepago tanto monto. Simplemente estos dos tipos de abono, nada más. Es lo único que después voy a estar cargando en esta tabla. Pero vamos por partes. Una vez que ya tengo colocado el nombre del campo, una vez que definimos el tipo de datos, siempre tengan precaución y asegúrense que sea tal cual como lo pide. Como son 3 tablas, yo sí o sí en algún momento las voy a tener que relacionar. Quizás no todas, se van a relacionar con todas, quizás una sirva como conexión para las 3, pero yo voy a necesitar la clave principal. Fíjense incluso que en la imagen aparece el icono de la llavecita. Por lo tanto, en la primera fila, en el primer campo, le colocamos la clave principal. Y aparece ahí el icono de la llavecita. Recuerden que la clave principal me va a permitir hacer la relación de las tablas. Y la voy a guardar como abonos. Y listo. Una vez que ya tengo la tablita acá en el costado, significa que ya se creó sin ningún problema. De la misma forma que creé abonos, voy a hacer lo mismo para compañías. Creo diseño de tabla, ID de la compañía, nombre de compañía,
dirección, localidad, teléfono y el código postal. Y desde la compañía, autonumérico o autonumeración, y después el código postal es lo único que voy a tener como número. Al igual que en la tablita anterior de abonos, tenemos la leyenda en nombre de compañía. Esto no hace falta que lo escriban. Es simplemente una guía que me está diciendo qué datos voy a cargar después en esa tabla. Solamente voy a cargar personal, Claro, Movistar, y bueno, acá está Nextel, que ya no está más, pero no importa. Y no se olviden, el primer campo tiene que tener la llavecita. Si por algún motivo no encuentran el icono de la llavecita en la cinta, asegúrense de ir acá, en herramientas de tabla, diseño de tabla, y acá en el grupo de herramientas, ahí recién les va a aparecer la clave principal. Compañías. Y voy a hacer lo mismo, crear diseño de tabla para armar clientes. Autonumérico, código postal, número, compañía, número, el abono, número. Tengan mucho cuidado acá cuando estén con la tabla de clientes, porque compañía y abono tienen que estar como número. Y no se olviden la llavecita. Clientes. Ahí está. Una vez que ya tengan armadas las tablas, me avisan, así hacemos las relaciones. ¿Cómo le proponen la llave, profe? Una vez que estás dentro de la tabla, haces un clic en el campo donde querés colocarlo y te va a aparecer en el panel de herramientas, o sea, en el grupo, clave principal. O si no, si haces clic derecho, te va a aparecer también la llavecita, la opción clave principal. Te posicionas acá en la fila, le haces clic derecho al campo y le pones clave principal. Te va a aparecer igual. Bueno, antes de cargar la información, vamos a relacionarla. Así que vamos a herramienta de base de datos y hacemos un clic en el botoncito de las relaciones. Puedo marcar, mantengo presionado y puedo seleccionar las tres tablas al mismo tiempo, o sea, las puedo señalar y cuando presiono agregar se van a agregar las tres al mismo tiempo. O puedo hacer doble clic sobre cada una e ir agregándolas individualmente, como ustedes prefieran. Una vez que ya aparecen, cerramos este panel y vamos a relacionar la información. Voy a cambiar el tamaño de los paneles para mejor. Ahí está. Hello, ¿cómo estás, Mary? Entonces, acá tenemos las tres tablitas y vamos a ver cómo lo vamos a estar relacionando.
Vamos a agrandar un poquito más la pantalla. Hola, profe. Hello. Me perdí de algo. Estamos ya armando la base de datos de celular. Igualmente por ahora no es tema nuevo, sino que es un repasito de lo que vimos la clase pasada con las relaciones. Ok, gracias. No, de nada. Entonces acá tenemos estas tres tablas. ¿Cómo lo voy a relacionar? Yo no puedo relacionar la información, cualquier cosa, con cualquier otra cosa. Tiene que haber una concordancia con los datos que estamos conectando uno con otro. En el caso de abonos tenemos ID de abono, tipo de abono, monto y día de vencimiento mensual. Esta información es muy específica, o sea, tipo de abono me va a decir si es prepago. En el caso del monto voy a tener un número, o sea, un valor, y en día de vencimiento voy a tener un número. Depende si después este número lo vamos a colocar manualmente. Compañías, ID de compañía, nombre de compañía, dirección, localidad, teléfono y código postal. Al igual que pasaba con abono, en el caso de las compañías también toda esta información pertenece únicamente a lo que es compañía. Y después tenemos la tabla de clientes, con también información que es exclusiva de los clientes. Nombre, apellido, número de línea, dirección, localidad, teléfono fijo, código postal, compañía, abono y alta de línea. Podemos ver que algunos datos se repiten tanto en una tabla como en otra, como por ejemplo, en la tabla de clientes tengo el campo dirección, localidad, teléfono y código postal, y en compañías también tengo exactamente los mismos campos, dirección, localidad, teléfono y código postal. Y acá es donde viene uno de los detalles más importantes a la hora de relacionar los datos. Yo no puedo relacionar los campos simplemente porque tienen exactamente el mismo nombre. Yo no me puedo guiar y decir, bueno, acá tengo dirección, entonces lo voy a conectar con esta dirección. Y lo mismo con los otros datos, ¿sí? Esto no lo puedo hacer por el siguiente motivo. La dirección que yo vaya a cargar acá es la dirección personal de cada cliente. Y esta dirección que yo cargue acá va a ser la dirección donde se encuentra la sucursal de una de las compañías. O sea, los datos, si bien el campo es el mismo, dirección y dirección, la información que va a estar contenida no tiene nada que ver una con otra. Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a estar usando como conector? Siempre vamos a estar utilizando de alguna de las tablas el código que se encuentra arriba. El ID es lo que vamos a estar arrastrando en alguna de estas tablas. Voy a usar la tabla clientes por el siguiente motivo. En la tabla clientes tenemos toda la información personal de los clientes y acá hay dos datos: compañía y abono. Este valor que está acá de compañía hace referencia al campo ID de compañía. Y este abono que se encuentra acá hace referencia al campo abono que se encuentra en clientes. ¿Cómo me doy cuenta de ese detalle? Porque acá en la tabla de abonos, acá en la tabla de clientes, tanto abono y compañía no son textos. O sea, no es que acá yo voy a escribir, en compañía no voy a escribir personal, claro, Movistar, o en abono voy a escribir fijo o prepago. Acá me está pidiendo números, o sea, me está pidiendo el código que hace referencia a la compañía y el código que hace referencia al abono. Por lo tanto, yo voy a conectar el ID de abono con abono de la tabla clientes y el ID de compañía con compañía
de la tabla clientes. Así que voy a hacer eso. Mantengo presionado en abono y arrastro hasta la palabrita abono y me dice, y de abono a abono. Exijo siempre la integridad referencial y lo creo. ID de compañía con compañía. Exijo la integridad referencial y lo creamos. Entonces podemos ver que cliente sirvió como conector para abono y compañía. ¿Qué ocurre con estas dos? ¿Qué ocurre con abono y con compañías? Estas dos, ¿yo las puedo conectar? No, no las puedo conectar de ninguna manera, porque la información que se encuentra acá, estos son datos que corresponden solamente a abono. En ningún momento veo información que haga referencia a las compañías. Y en la tabla de compañías ocurre lo mismo. Toda esta información es de las compañías. No hay ninguno de estos datos que me permita conectar con la tabla de abonos. Y ahí ya tenemos las tablas conectadas. Y siempre que terminamos de relacionarlas, las guardamos. Entonces relacionamos estos datos. Recuerden que mantienen presionado y sin soltar arrastran hasta el otro campo. Una vez que les abre el cuadro de diálogo, exigen y ponen aceptar. Una vez que ya está conectado, lo guardamos y continuamos. Así que avísenme si les dejo hacer la relación sin ningún problema. Yo tengo hecha la relación. Entonces, ¿cuál tabla puedo cargar primero? Si a mí se me ocurre empezar por la tabla clientes, que sería un error. ¿Por qué sería un error? Porque yo puedo cargar nombre, apellido, el número de la línea, dirección, pero acá cuando quiera cargar la compañía y el abono, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque compañía y abono yo lo tengo vacío. O sea, todavía no tengo nada. Entonces no puedo poner un código que todavía no existe. Así que me voy a ir primero a la tabla bonos. Puede ser abono o compañía. Cualquiera de las dos las puedo cargar primero. Pero recién, cuando tenga cargada estas dos tablas, al final de todo voy a poder cargar los clientes. En abono, recuerden que son solamente dos, fijo o prepago, nada más. Y después el monto que se va a estar pagando mensualmente. El día de vencimiento, yo podría poner cualquier día, del 1 al 31, no hay problema. Pero más abajo en las consultas, recuerden que yo les había comentado revisar las consultas a ver la información que me pide. Y me dice que el día de vencimiento tiene que ser del 10 antes del 10 de cada mes. ¿Qué significa esto? Que acá en los días de vencimiento yo voy a tener que cargar un número que sea mayor a 10 y un número que sea menor a 10. Acá le voy a poner, por ejemplo, 25 y acá le voy a poner 8. Tener en cuenta para que después cuando haga la consulta me traiga información y no me deje la tabla en blanco. Y acá, por ejemplo, me dice los clientes cuyo apellido o nombre comience con vocal. Así que también, cuando cargue los clientes, me voy a tener que asegurar que el nombre o el apellido comience sí o sí con vocal. Entonces acá completé abonos, puse fijo prepago y estos montos. Y ahora me voy a compañía. En compañía teníamos personal, Movistar, Claro, y bueno, acá aparece Nextel.
Dirección, colocaremos una dirección X, no necesariamente tiene que ser una dirección real. Y acá en la localidad voy a revisar, a ver si en localidad me pide alguna localidad en algún momento. Mostrar todo lo grande, claro. No. No me especifica una localidad que tenga que aparecer sí o sí, así que voy a cargar esta localidad e incluso las voy a repetir. Y después, ahora ya tengo completo abono y tengo completo compañías. Lo último que me queda es completar los clientes. Y tengo que tener en cuenta lo siguiente. Cuando sea la hora de completar el dato del abono, yo voy a poder colocar el número 1 o el número 2, que hacen referencia a fijo y prepago. Y cuando sea la hora de cargar las compañías, simplemente voy a poder cargar estos cuatro números, o sea, numeritos del 1 al 4, ni más ni menos. El alta de línea es la fecha en que esa línea se dio de alta. Y acá me dice que, por ejemplo, mostrar a los clientes con abono prepago que hayan dado de alta la línea el año anterior al actual. Así que voy a asegurarme que tenga prepago. Prepagos código, a ver cómo lo tengo yo cargado. Prepagos código 2. Así voy a poner código 2. Y el alta de la línea va a ser en noviembre del año pasado. Ahí estaría. Así ya tengo al menos un dato que va a cumplir con ese criterio que estoy buscando. O sea, acá en los clientes también inventamos el teléfono fijo, el código postal, todo. Exacto, exactamente. Lo único importante que tienen que tener en cuenta son compañía, abono, los números, que no pueden ser el abono, por ejemplo, no puedo tener un abono código 3 y en la compañía no puedo tener una compañía de código 8, por ejemplo. Y después sí, mirar el detalle que al menos el nombre, uno empiece con vocal o al menos el apellido, alguno empiece con vocal. Bueno, una vez que ya tenemos todo, empezamos con el tema de las consultas. Voy a cerrar todas las pestañitas y me voy a crear diseño de consulta. En la primera me dice mostrar los datos de los clientes cuyo abono sea superior a 50 y cuyo día de vencimiento opere antes del 10 de cada mes. Entonces acá me está pidiendo primero información de los clientes, después me habla del monto del abono y después el día de vencimiento. Así que necesito clientes y abonos. De compañías no me menciona nada, así que compañías no lo voy a utilizar por ahora. Y ahora tengo que decidir qué información de los clientes es importante. Yo puedo usar el ID del cliente, nombre y el apellido. Y ahora, de la tablita de abonos, voy a colocar no el tipo de abono, porque no me pregunta si es fijo o es prepago. Simplemente me habla del monto y del día. Así que voy a poner monto mensual y día de vencimiento. Como yo siempre les comentaba, una vez que cargamos toda la información, antes de
colocar los criterios que necesito para la consulta, lo que voy a hacer es ejecutarlo. Porque quiero saber si me está trayendo correctamente la información. Una vez que lo ejecuté y veo que me trae todo bien, entonces vuelvo a la vista diseño de esta consulta y ahí continúo con los criterios. Y voy por partes. Me dice que el monto mensual tiene que ser mayor a 50. Entonces, para hacerlo mayor a 50, colocamos acá el símbolo mayor y el numerito 50, nada más. Una vez que coloqué el primer criterio así como está, aunque no haya terminado, vuelvo a ejecutarlo para saber si me está trayendo algún dato. Ya vemos que me sigue trayendo información. Y en día de vencimiento me dice antes del 10. Por lo tanto acá, en vez de ser mayor, va a ser menor a 10. Vuelvo a ejecutar y ahí me trae estos datos. Entonces, todos los vencimientos que sean de antes del 10, que superan el valor de 50, que la mayoría superaron los 50, y así como está, lo voy a guardar como la consulta número 1. Entonces, siempre que tenemos varios criterios, vamos todo por partes. Traemos los campos, lo ejecutamos. Volvemos a la vista de diseño. Cargo un criterio, lo ejecuto. Vuelvo a la vista de diseño. Cargo el otro criterio y ahí lo vuelvo a ejecutar. Siempre hay que hacer este proceso por partes para saber si está funcionando todo correctamente. Si al hacer esto y lo ejecutamos, vemos que no me devuelve nada, significa que, supongamos que hasta acá, hasta este punto, mayor a 50, me traía un montón de información. Después cuando pusimos menor a 10, no me trajo absolutamente nada, la tabla estaba vacía. Entonces significa que no encontró ningún valor que corresponda con este criterio. O sea, no encontró ningún número menor a 10. Esto por si en algún momento les ocurre en el examen. Por eso siempre es recomendable leer también las consultas. O sea, no solamente fijarse qué datos necesitamos cargar, sobre todo en estas tablas que no me da información, sino que además vemos la consulta porque siempre me va a tirar algún tipo. Siguiente consulta. Mostrar los datos de todos los clientes que no pertenezcan a Nextel. Crear, diseño de consulta, nuevamente clientes. De abonos no menciona nada, pero sí menciona las compañías. Recuerden que si en algún momento colocaron de más una tabla, pueden hacer clic derecho sobre esa tabla y quitarla. Datos de cliente nuevamente, el ID, el nombre, el apellido. Y de acá, en compañías, voy a colocar el nombre de la compañía. Así como está, voy a ejecutarlo. ¿Por qué? Me dice que quiero una lista de quienes no pertenezcan a Nextel. Entonces yo quiero fijarme si de todos los datos que están acá, por ejemplo acá tenemos toda la información, si tenemos algunos de Nextel. Acá por ejemplo tenemos estos que son de Nextel. ¿Cómo hacíamos para mostrar los que sean distintos de? Colocamos el signo menor, colocamos el simbolito mayor y poníamos el nombre, Nextel. O sea, distinto de. Y ahora cuando lo ejecutamos me trae todos menos los dos que eran de Nextel.
Asegúrense que quede menor y mayor. Y también ahí lo guardamos como consulta número 2. José, Dime. ¿cómo era eso del Excel? No sé si lo veo bien. Ah, acá. Lo que necesitamos es indicarle que me busque de las compañías, quiero ver todas, menos la que sea en Excel. Por eso se utiliza el simbolito menor y el simbolito mayor. Eso es para indicarle, quiero que sea distinto de, o sea, cualquier otro menos este. Entonces, en la columna del nombre de compañía, ahí colocamos distinto de, o sea, los simbolitos, en Excel. O sea, tráeme todo menos eso. Mostrar los datos de los clientes con abono prepago que hayan dado de alta la línea el año anterior al actual. Entonces acá ya me está pidiendo no solamente información de clientes, sino que especifica que de abono tiene que ser sí o sí prepago. Y necesitamos la fecha de alta. Por lo tanto, vamos aquí. Crear, diseño de consulta, tenemos abono y clientes. Información de clientes, nombre, apellido y el alta de la línea. Que acá no teníamos la fecha. Y por último, el tipo de abono. Así como está, lo voy a ejecutar. Ahí me trae todos los datos. Ahí tengo fijo y prepago. Empiezo primero con los que tenían prepago. Así que en tipo de abono, prepago. Vuelvo a ejecutar para saber que me traiga algunos datos. Entonces podemos ver que tenemos algunos clientes cuyas fechas son del año pasado. Entonces, a excepción de Silvia, el resto de los datos me los tiene que traer. Vamos a la vista diseño. Entonces, en alta de línea me dice al año anterior al actual. Cuando estamos trabajando con fechas, nosotros si tenemos que decir si una fecha es mayor o menor, usamos los mismos operadores que con los números. Teníamos el menor y el mayor. Pero para las fechas agregamos otra cosa. Yo necesito que la fecha sea menor al año actual. Así que ponemos el símbolo menor y hacemos uso del símbolo de los numerales. Esto siempre lo usamos cuando estamos trabajando con las fechas. Para indicar que va a ser menor a este año, tenemos que colocar la primera fecha del año, que es 1 de enero del año actual, que es 2023. Y cierro con el numeral, ¿sí? O sea, la fecha sí o sí tiene que estar encerrada entre los símbolos numeral o almohadilla. Ahora me voy a alta de línea, lo ejecuto y me trae todos menos el de Silvia. Silvia tenía prepago, pero la fecha de alta fue de este año, entonces por ese motivo no aparece en la lista. Entonces tengan precaución cuando trabajan con las fechas y asegúrense de colocar el símbolo numeral. 4. Mostrar los datos de los clientes que pertenezcan a Claro o a Personal. Así que acá, como simplemente voy a estar trabajando con la información de los clientes, voy a cargar todos los datos de clientes. Así que voy a hacer doble clic en clientes, o sea, en el título, y fíjense cómo señaló todos los campos de manera automática. Con la tecla control presionada, si hay algún campo que no quiero, puedo desactivarlo y traigo todo lo demás. Menos compañía y abono me traje todo. Entonces recuerden, si yo quiero todos los campos, hacemos doble clic acá en clientes
Mantengo presionado y después arrastro hacia la parte inferior. Si hay algún dato que no lo quiero, para sacarlo, con la tecla control presionada, voy haciendo clic en los campos que no quiero de la lista. Ejecuto siempre por las dudas, para asegurarme que traiga toda la información. Y acá me está faltando algo, que es el tipo de compañía. Entonces acá me olvidé una tabla. Yo acá podría agarrar compañía y decir, bueno, a ver, ¿cuál era la compañía Claro? Claro tiene el código 3. Entonces yo podría cargar la compañía con el código 3. El problema es que a mí me gustaría que aparezca la palabra Claro para que sea más sencillo de identificar. Si yo no me acuerdo que el código 3 es de Claro y veo la información en la tabla, a mí me va a resultar siempre más sencillo de interpretar si veo los datos todos completos. Entonces me está faltando una tabla, que es la de compañía. Desde diseño de consulta, dentro del grupo configuración de consultas, tenemos el botón agregar tablas. Y ahí traigo la que me olvidé, que es la de compañías. Y ahí doble clic en compañía. Ahí me trae todo. Entonces acá me dice Claro o personal. Así que voy a poner Claro o personal. Así como está. Lo ejecuto. Y ahí me trajo solamente las personas, o sea, los clientes que son de esas compañías únicamente. Profe, Dime. ¿qué dice el nombre de compañía? Claro o personal. No, no sé si va a dar por eso. Ahí está. Si encima Access no tiene zoom, queda todo re chiquitito. ¿Y esta opción cuándo la tendríamos? Eso depende siempre de lo que nos vaya a pedir en el enunciado. Acá, por ejemplo, acá me dice claro o personal. Si me dice claro o solamente me dice personal, no voy a necesitar hacer uso de la O. Pero fíjense que siempre les va a aparecer acá la O. Y además, pueden hacerlo de esta forma, como también lo pueden hacer colocando uno debajo del otro. Esto va a devolver exactamente el mismo resultado. Siempre dependerá de el tipo de... en el enunciado qué información me va a estar pidiendo. Bueno, Y el último, los clientes cuyo apellido o nombre comience con vocal. Y acá sí, me había confundido con el otro, es solo clientes. Así que voy a traer todo. Ahí está. Y me dice el apellido o nombre que comience con vocal. ¿Cómo era para las vocales? Abríamos las comillas, abríamos el corchete y colocamos las vocales adentro. Cerramos el corchete y como me dice comienza con, el asterisco iría recién al final, fuera del corchete. Tengan cuidado con el orden de los elementos. O sea, primero, comilla. La comilla la tenemos que poner sí o sí. Siguiente paso, abro corchete. Pongo todas las letritas dentro. Cierro el corchete y afuera, ahí recién viene el asterisco. Y para terminar, la comilla. Eso tenemos que colocarlo en el criterio del nombre. Así que voy a ponerlo primero en el nombre nada más. Y lo ejecuto. Y me trae solamente los del nombre.
Acá hay que tener presente que también me aparece en chiquitito una O, para indicarme apellido o nombre. Entonces, si hay una O, significa que el criterio en el apellido tengo que colocarlo en el renglón de abajo, sí o sí. Ya que, ¿qué ocurría si lo colocamos todo en la misma línea? Obligatoriamente, tanto el nombre como el apellido tenían que comenzar sí o sí con vocal. Entonces, acá por ejemplo me devuelve vacío, porque de los clientes ninguno tiene el nombre y el apellido, ambos que inicien con vocal. Entonces acá me dice que el apellido o el nombre con vocal. Y ahora sí. El nombre inicia con vocal, me lo trae. Acá el nombre no inicia con vocal, pero el apellido sí. Entonces me lo trae. Después tenemos lo siguiente. Me dice realizar un informe para cada una de las tablas. Clientes, compañía y abono. Yo voy a hacer un solo informe, porque no tiene nada nuevo. Así que voy a hacer crear informe. Acá tengo, por ejemplo, activada la tabla clientes, entonces por eso me trajo clientes. Si yo quería un informe en la tabla de abonos o de compañía, tengo que posicionarme primero sobre la tabla y luego ir a crear informe. En este caso voy a hacerlo sobre clientes, que es más cantidad de datos. Y a lo sumo voy a cambiar un poco la orientación del papel, ya que por defecto acá está en vertical y la información está cortada. Así que lo voy a pasar a horizontal. Me voy a configurar página y le pongo horizontal. Así va a entrar más cantidad de datos. Solamente ese cambio le voy a hacer, nada más. Y después guardo el informe. Ustedes después, cuando lo vayan a entregar, hagan el informe de abono y de compañías. Pero recuerden, simplemente hacemos un clic, crear informe. Y después en el formulario, simplemente trabajar con la tabla de clientes y utilizar los botones. Agregar nuevo registro, siguiente, anterior, primero y último. O sea, tengo los 4 botones de desplazamiento normales que veníamos utilizando hasta ahora. Pero se agregó un botón nuevo que es el de agregar nuevo registro. Vamos a hacerlo normal. Clientes, crear formulario. Me voy a la vista diseño. Y desde acá voy más para abajito, hago espacio para poder colocar acá los botoncitos. Desde herramientas de diseño de formulario me aseguro de estar en diseño de formulario, porque acá necesito trabajar con los controles. Como yo hice un cambio de zoom, o sea, acerqué un poquito más y agrandé el tamaño de los textos, me aparece todo como comprimido, o sea, está todo minimizado. Así que en el grupo controles, me voy a los controles y voy a insertar los botones. Voy a empezar por los botones que usamos siempre, que son primer, registro, anterior, siguiente y último. Estos son los clásicos que usamos siempre. Les pongo texto y finalizar. Y voy por partes. Una vez que ya tengo el del primer, voy a ir al registro anterior. Al registro siguiente. Recuerden que la opción del texto, eso es, depende cómo ustedes prefieran el botón. Pueden dejarlo con el icono que viene por defecto. Yo a mí me gusta que se vea el textito, nada más. Ahí estaría.
Y para poder agregar el botoncito de nuevo registro, vuelvo a las opciones de botones y lo dibujo. Acá en la categoría que me aparece primero, que es navegación de registros, ya no tengo más opciones. Y las otras dos opciones que están arriba, ninguna de las dos me convence como para agregar un registro nuevo. Me voy a ir de la primera lista a la siguiente categoría, que es operaciones con registros. En esta categoría me voy a encontrar con un listado de acciones y justo la primera opción me dice agregar nuevo registro. O sea, cuando tengan que insertar botones son bastante intuitivos, porque si yo de repente necesito desde un formulario imprimir un informe, yo simplemente tengo que leer las categorías. Es decir, bueno, a ver, los informes, ¿los voy a encontrar acá en formularios? No. ¿Los voy a encontrar acá en registros? No. Entonces me voy a ir directamente a operaciones con informes. Y después voy leyendo y acá me encuentro justo con un botoncito que me permite imprimirlo. Si yo necesito abrir o cerrar un formulario, tengo que trabajar con los formularios, así que me voy acá con los formularios y desde acá tengo las opciones, tanto para poder abrir como para poder cerrar. Acá como tengo que agregar un registro nuevo, simplemente me voy al título que hable de registros. Y acá vamos a ponerle el primer botoncito, agrega nuevo registro. Acá lo mismo, voy a usar el texto y finalizar. Y ahí ya tengo todos mis botoncitos. Voy a alinearlos. Me quedo comando 51 y no me deja cambiarle. ¿Cómo hago para...? No, si te quedó el nombrecito, hacele clic derecho y elimínalo. Y lo hacemos de vuelta. Porque necesitas el asistente para poder darle una acción. O si no, si yo solamente le hice la acción y, no sé, le puse un nombre o me equivoqué en el título, en el nombre del botón, se puede cambiar. Si yo hago doble clic en el botón, acá adentro, por ejemplo, le puedo cambiar el texto y ponerle otro nombre. Pero si me equivoqué en la acción que tiene que realizar, o sea, si tiene que desplazarse, si tiene que agregar, eliminar, o sea, si me equivoqué en ese proceso, ahí sí o sí tengo que eliminarlo y hacerlo nuevamente. Pero si es el texto lo que quiero cambiar, se puede cambiar. Lo agrego con un doble clic al cuadradito porque me sigue saliendo comando. Ah, ¿vos decís en el asistente? O sea, en este proceso. Sí, cuando agrego ahí, cuando... Ah, no, este déjaselo. Este es el nombre del botón, pero es no el texto que No, aparece acá pero no adentro. me sale ese cuadro a mí. ¿Este cuadro no te sale? No, Cuando... me sale directamente el comando. Ah, o sea, dibujás el botón y te sale el botón directamente en la pantalla. Sí. Ah, tenés entonces algo desactivado. Fíjate dentro de controles que la opción utilizar asistente de controles esté activada. Por ejemplo, si te aparece así en blanco, no está activada. Hacele un clic y te queda como el botón hundido. Asegúrate que te quede así activadito. Si el asistente no está activado, cuando diseñamos un botón queda ahí en la pantalla. Si uno sabe programación, lo puede programar, pero en este caso nosotros sí o sí necesitamos los asistentes. Una vez que el asistente está activado, cuando dibujemos el botón, ahí te va a aparecer el asistente para botones. Voy a dejar acá en pantalla para que vean el botoncito para agregar nuevo registro. Una vez que tengan los botoncitos, ya estaría listo el formulario.
Perdón, profe, pero no encuentro el asistente, no me doy cuenta de dónde hacerlo de nuevo. ¿Ya activaste acá la opción utilizar asistente? Es como una varita mágica que aparece. Y ahora Acá me sale distinto porque está todo comprimido. profe, Dime. ¿cómo que es el asistente? No presté bien atención a esa parte, perdón. Esto es si, por ejemplo, cuando vos estás dibujando un botón, de repente te queda así. O sea, te aparece el comando y unos números. Y no te aparece el cuadro de diálogo con el asistente que te guía paso a paso. Lo que hay que prestar atención es que acá en el grupo de controles el asistente esté activado. O sea que es como una varita mágica. Esto tiene que estar activadito. Así cuando hagas un botón te aparece el asistente de botones. O sea, sí o sí cuando dibujas el botón te tiene que salir esto. Si Creo no, que tengo que fijarme igual. si no te sale es porque tenés algo desactivado. A veces pasa que uno sin querer por tocar otra cosa lo desactiva. Y en algunas versiones de Access, yo me acuerdo que venía desactivado por defecto. O sea, sí o sí tenías que activarlo cuando armabas un formulario. Recuerden que si quieren alinear los botones, los seleccionan y desde organizar, tamaño y orden, pueden alinearlos. Voy a alinearlos abajo. Y después en tamaño y espacio, ahí en el espaciado, voy a igualarlos horizontal. Así quedan bien prolijitos por lo menos. Y listo. Puedo probarlos, obviamente. Siguiente, anterior, último, primero. Y cuando pongo agregar nuevo registro, se vacían todas las cajitas para que yo pueda cargar la información. O sea que en vez de ir a la tabla clientes y cargar los datos, puedo desde el formulario cargar nuevos datos. Voy a cargar uno para mostrarles nada más. Ahí estaría. Si ahora voy al registro anterior, ahí me aparece el registro número 10 y cuando vaya al registro siguiente ya va a aparecer este nuevo dato. Y si voy a la tabla clientes, ahí ya me aparece cargadito también esta nueva información. Entonces de esta manera nosotros podemos cargar datos, ya sea utilizando las tablas o creando un formulario en base a la tabla creada. ¿Qué quiere decir? Yo puedo armar la tabla de clientes. Aunque no tenga ningún dato dentro de la tabla clientes, puedo generar el formulario. Y si me resulta más cómodo tener las cajitas de texto para cargar la información, agrego un botoncito que diga nuevo registro para cargar datos nuevos. Entonces puedo cargar datos desde esta vista o desde acá. Hay quienes les resulta más cómodo utilizar un formulario para agregar los datos y hay quienes prefieren trabajar con las tablas. La siguiente base de datos va a ser la de Farmacia Central. Como son mucha cantidad de datos los que hay que cargar, voy a buscarlo a ver si lo tengo armado. Acá mismo en la clase 6 van a tener la base de datos. Farmacia Central.
Así todos tenemos lo mismo. Y ahí lo descargo. Descargar de todos modos. Clic derecho y descargar directamente. Si les parece que podría ser peligroso, no se preocupen, ponen descargar de todos modos. Y siempre, a mí dice riesgo de seguridad, Microsoft ha bloqueado. Ahí. Y ahí cierro el cartelito. Una vez que lo tengan abierto, me avisan y empezamos. Listo, profe. Bien. Acá se van a encontrar que las tablas ya están cargadas, pero lo que yo no hice es, por un lado, la relación. O sea, la relación de las tablas no está hecha. Y después, si yo voy a la vista diseño de cada tabla, no tienen la clave principal. Así que el proceso que tienen que hacer ustedes ahora es el siguiente. Van a hacer clic derecho en cada una de las tablitas, van a ir a la vista diseño y al primer campo le van a poner la clave principal. Recuerden que pueden hacer clic en clave principal o clic derecho en el campo, clave principal. Y guardan los datos. Vista diseño, llavecita y guardamos. A mí me sale el riesgo de seguridad y no me deja abrirlo. No, fíjate que es un cartelito, fíjate si te deja presionar en la cruz para cerrarlo. Necesitamos la llave en cada una de las tablas, porque ahora lo que vamos a hacer es ir a la opción de relaciones para relacionar estas tablas. Y ahora tenemos un total de 4 tablas a relacionar. ¿Y relacionamos todas entre todas? Vamos a hacer lo siguiente. En las relaciones, acá, tenemos código de farmacia, nombre, dirección, localidad. Laboratorio, código de laboratorio y nombre. Medicamento, código de medicamento, nombre, precio y código de laboratorio. Código de stock, código de farmacia, código de medicamento y cantidad. Acá tenemos 3 campos que son iguales. Nombre de la tabla farmacia, nombre de la tabla laboratorio y nombre de la tabla medicamentos. Igual que nos pasaba en el ejercicio anterior. El campo es el mismo, o sea, se llama exactamente igual, pero eso no significa que ese sea el campo que vamos a usar para relacionarlos. Porque acá el nombre es el nombre individual de la farmacia. Acá el nombre del laboratorio y el nombre del medicamento. No tiene nada que ver la información una con otra. Dirección es la dirección de cada una de las farmacias y después la localidad, la ubicación también. Y en el caso del laboratorio tengo solamente 2 datos. Entonces, significa que como el nombre es propio de cada uno, este código que me permite identificarlo, seguramente lo voy a relacionar con otra tabla. O sea, estos códigos, de alguna forma u otra, siempre las vamos a usar para relacionarlos con otros campos. La mayoría de las veces vamos a tener que usar el primer campo. Acá ocurre lo mismo. Localidad, dirección y nombre no los voy a usar. Si yo voy a relacionar la tabla farmacia con otra, voy a usar el campo. Y acá en el medicamento ocurre que tengo nombre, precio y tengo código de laboratorio. Entonces acá más o menos me está dando una pista que esta información la voy a relacionar con la tabla de laboratorio. Pero si yo, por ejemplo, no tuviera este campo de código de laboratorio, voy a necesitar también el campo de código de medicamento. ¿Qué pasa con stock disponible? Acá en stock disponible tengo el código del stock y fíjense que tenemos código de farmacia, código de medicamento y cantidad. Estos campos que están acá hacen referencia a la tabla farmacia y a la tabla de medicamentos. ¿Por qué?
Pues si yo, por ejemplo, voy a una farmacia, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Morón hay una farmacia que tiene 3 sucursales. Entonces yo necesito un medicamento. Lo buscan en la computadora y me dicen, mira, acá este medicamento que estás pidiendo no lo tenemos, pero en la farmacia que está en tal dirección, ahí sí tienen stock. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Buscaron en un programa donde tenían la información del stock disponible de cada uno de los medicamentos. Y en base a ese stock disponible, se fijaron en qué farmacia se encontraba dicho medicamento. Entonces, por eso se relacionan estas 3 tablas. Estas 3 tablas van a estar relacionadas entre sí. Farmacia con stock disponible y medicamento con stock disponible. ¿Qué pasa con el laboratorio? El laboratorio no tiene ninguna conexión con el stock, porque acá no figura nada que tenga que ver con laboratorio. Tampoco tiene ninguna conexión con la tabla farmacia, porque no tengo nada que me permita conectarse con el laboratorio. Por el contrario, los medicamentos, sí, tiene justo un campo llamado código de laboratorio. Y ese es el que vamos a usar para conectarlo. Así que vamos por partes. Código de farmacia con código de farmacia de stock. Y exijo la integridad referencial. Código de medicamento con código de medicamento. Y exijo la integridad referencial. Código de laboratorio con código de laboratorio de la tabla medicamentos. Y también exijo la integridad referencial. Y me va a quedar algo así. Entonces, también se da la situación que, por ejemplo, medicamentos se conectó con 2 tablas, con stock disponible y con laboratorio, pero con campos diferentes. En una opción usé el código de medicamento y en otra usé el código del laboratorio, o sea, no usé el mismo dato. Y laboratorio no se conectó con stock, porque no tiene nada que ver, simplemente con medicamentos. Entonces, la primera hice mal, porque yo puse código de farmacia con código de stock. ¿Cómo lo borro? Haces un clic en la línea que se conecta y después le haces clic derecho y modificar relación. O puedes eliminarla directamente. Le pones eliminar y volvés a hacer nuevamente la relación. No, la de Netflix la dejamos como tarea, porque no pedía nada distinto, eran poquitas tablitas. Bueno, seguramente no lo vamos a terminar. Pero ¿Cómo lo guardo? clic derecho en la pestaña que dice relaciones y guardar. Ok, Bien. Acá vamos a hacer la primera, ya lo habíamos estado, o sea, la primera consulta es más o menos como lo trabajamos siempre, no es nada nuevo, pero a partir de la consulta número 2, ahí me pide algo que todavía no hicimos. Por ejemplo, acá me dice contar cuántas sucursales pertenecen a Morón. Entonces, nosotros cuando vamos a crear la consulta, vamos a agrandar un poquito más la pantalla. Mira. Entonces, yo necesitaría saber el siguiente dato. ¿Cuántas sucursales pertenecen a Morón? Así que tendría que ir primero a la tabla de farmacias, que es donde tengo la información de la localidad de las farmacias. Eso por un lado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo cargo toda la información, por ejemplo, nombre y localidad, me va a traer una lista completa. Y si acá le digo, no, mostrame simplemente las que son de Morón,
me las muestra. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que me diga una lista de Morón y yo tener que ir, contarlas o tener que ir abajo de todo y decir, ah, tengo un total de 6. Yo quiero que acá ya la tabla me diga, mira, en Morón tenés 6 localidades. Entonces, esto lo voy a borrar. Yo acá tengo que hacer un cálculo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer primero localidad. Solo localidad, nada más. Y acá voy a volver a traer localidad. O sea que lo voy a traer 2 veces. Me va a aparecer localidad uno al lado del otro. Así como está en la pestaña de diseño de consulta, al final de todo, en el grupo mostrar y ocultar, tenemos el botón totales, que se parece mucho al botón de autosuma de Excel. Lo tocamos una vez sola porque eso nos permite activar y desactivar una fila que antes no aparecía. En la parte inferior tenemos campo, tabla, orden, mostrar, criterios y la O chiquitita abajo. Cuando yo presiono en totales una vez solita, se agregó una fila nueva llamada total. Entonces, acá yo lo que quiero que haga es lo siguiente. Donde dice agrupar por, voy a tener una lista desplegable y tenemos la misma lista que teníamos en Excel, donde aparecía la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Así como está, de esta lista voy a elegir la opción cuenta. ¿Por qué? Porque yo quiero que me cuente los datos. Y pongo ejecutar. Entonces fíjense que me dice, bueno, de Castelar tenés 3, de Aedo tengo 1 y de Morón tengo un total de 6. ¿Sí? Esto me aparece porque yo tengo repetidas 2 veces lo que es el campo localidad. Si yo localidad lo tengo una única vez, me va a decir, bueno, en total, o sea, de todas las... O sea, de todos estos valores tenés un total de 10 registros. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero que me diga todos los registros. Yo lo que quería era que me dijera cuántos tenía. Entonces, por ese motivo, la localidad se repitió 2 veces. Porque una de estas localidades, o sea, el primer campo, lo que va a hacer es agruparlas. ¿Qué quiere decir agrupar? Significa que las que sean repetidas, en vez de que aparezcan un montón de veces, las agrupa para que salga una vez sola. Bueno, Edo hay uno solito, Castelar hay 3 y yo quiero que los agrupe. Entonces acá tengo solamente 3 localidades. Eso es lo que hace la opción agrupar, que aparece por defecto cuando activamos totales. Entonces el primero lo dejo agrupar por. Y esta le coloco cuenta. ¿Por qué cuenta? Porque yo quiero que me cuente la cantidad de datos que hay. Siempre que yo tenga que contar textos o contar la cantidad de veces que aparece una palabra, uso la opción cuenta. Si tengo que averiguar una recaudación, entonces ahí cambio y utilizaría la opción suma. Pero por ahora con cuenta me alcanza. Cuando lo ejecute me van a salir las 3 localidades. Entonces en la primera columna, en el criterio, ahí le digo no quiero las 3, quiero solamente la de Morón. Y ahí me dice, bueno, el que pediste que es el de Morón, solamente tenemos 6. Este igualmente, no se preocupen si no se entendió muy bien del todo ahora, lo vamos a ver bien en detalle la próxima clase, porque tenemos contar, contar y calcular.
Este tipo de consultas donde estamos haciendo cuentas, sumas, se la conoce como consultas de totales, que eso lo vamos a estar viendo bien en detalle en la próxima clase. Así que no se preocupen por esta base de datos si quieren practicar con la de Netflix para ir viendo el tema de las consultas y ir practicando creación de informes y formularios, pueden ir haciendo eso. Y después la próxima clase vemos bien en detalle las consultas de totales. Vamos a ver consultas de totales y consultas paramétricas.